Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 9 de marzo de 2017 en datos económicos, y comenzando en Asia, desembolsos crediticios moderándose frente al anterior mes, pero moderación un poco inferior a lo esperado. También en Europa, hoy importante, decisión del Banco Central Europeo, donde más que mantener los niveles de tasas de interés inalterados y las compras de bonos en los niveles que ya se habían anunciado previamente. Lo interesante será hacia las 8:30 de la mañana, es decir, en cerca de media hora, conocer las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, donde el mercado está esperando algo de postura un poco, o un sesgo un poquito menos bajista en términos de político. Es cierto, por el momento el comunicado de prensa de las 7:45 permitió vislumbrar algún tipo de cambio en el mensaje. Estados Unidos, como es usual, todos los jueves, solicitudes de subsidios al desempleo. Recuerden que la semana pasada se ubicó en un mínimo de los últimos 44 años. El miércoles de esta semana, indicador ADP de generación privada de empleo casi en 300.000, superando expectativas que tenía el mercado y allanando el camino para un dato del día de mañana de generación oficial de empleo aparentemente superior a los 200.000 puestos de trabajo. Y la próxima semana Reserva Federal con incremento de tasa de interés. Ahora pues el mercado se va a estar moviendo en una expectativa entre 3 y 4 incrementos de tasas para este año. Sin embargo, nuevamente hemos observado una reducción en el pronóstico de crecimiento del primer trimestre de 2017 por parte de la Reserva de Atlanta, que la semana pasada lo había asignado a niveles del 1.3, esta semana está en 1.2%, es un nivel relativamente bajo. Con relación pues a América Latina, tenemos indicadores de inflación en México. Recuerden que por medidas administrativas sobre el precio de la gasolina a comienzo de año, la inflación pues se desbordó a niveles superiores al 4,5%, pero digamos que ya para este mes de febrero se espera un incremento un poco ya más moderado. En Estados Unidos algunos indicadores adicionales, pero con menor impacto. Probablemente el mercado más pendiente hacia el día de la tarde con relación a la publicación del resultado de la subasta de tesoros a 30 años, y ya hacia el final de la tarde en Perú, reunión de el Banco Central, donde se espera una tasa de referencia inalterada a nivel de 4.25. Recuerden que también en Perú hubo un movimiento de encajes bancarios a la baja y digamos que aún no han tomado la decisión de iniciar algunos ajustes expansivos en su política monetaria. Seguramente esto no ocurrirá hasta que haya algún tipo de comprobación de moderación en el crecimiento de esta economía. Con relación a los anuncios interesantes para el mercado, comenzando en Estados Unidos, ya el Congreso dio inicio a la discusión del Trumpcare, es decir, la reforma a el sistema de salud que había sido la principal victoria obtenida por parte de Barack Obama. En ese frente, el inicio, como era de esperarse, es un poco lento, está ahora en las comisiones tanto de Cámara como de Senado, y con la clara oposición del Partido Demócrata, que quiere que los costos de esta iniciativa sean por lo menos calculados de manera previa para poder tomar una decisión acerca de esta modificación. Consideran que estos costos pueden ser muy altos, por un lado, y segundo, que se estaría beneficiando a las personas de mayores ingresos en detrimento pues de todos esos 20 millones de personas que entró al sistema de salud debido pues a esa reforma que se hizo durante la administración de Barack Obama. En Colombia, el día de ayer, interesantes declaraciones de uno de los codirectores que tal vez son como más reservados dentro de la junta directiva. El codirector Zárate el día de ayer expuso las razones por las cuales había espacio para que continuara esa política de reducción de tasa por parte del Banco Central. Obviamente recordó, digamos, un poco lo preocupante que son las expectativas de inflación. Sin embargo, en GSC hemos identificado una moderación importante en niveles ya cercanos al 3.3% para lo que es la inflación implícita en títulos UR y títulos tasa fija de deuda pública colombiana, con plazos superiores al año 2019. Entonces creemos que aquí ya se viene corrigiendo de manera importante esas expectativas. Por supuesto, las de más corto plazo, las que se vienen en un año y medio, continúan un poco altas. Y frente a lo que también mencionó el director Zárate, destacar lo siguiente:
el tema de la dinámica interna en Colombia está débil. Esto hace que tengamos una brecha de producto que posibilite la convergencia de la inflación hacia los objetivos del Banco de la República. Considera que el sector externo está mejor, por eso en términos de intercambio es un poco más optimista, a pesar que obviamente las últimas 24 horas hemos tenido una fuerte caída del precio del petróleo y eso afecta a esta variable para el caso colombiano. Y con relación a los que serían los objetivos de largo plazo del Banco de la República, este codirector considera que la tasa de interés real de equilibrio en Colombia es del 1.5%. Esto se traduce que si el objetivo de inflación es del 3%, y se logra de una manera sostenida, supondría una tasa nominal objetivo del Banco Central en Colombia de 4.5%, que supuestamente ni estimula el crecimiento ni lo frena en el largo plazo. Actualmente estamos en niveles del 7.25 y por eso es el claro sesgo bajista en tasa. La diferencia entre todos los analistas está básicamente en el tema de la velocidad del ajuste. Con relación a temas corporativos, quisiéramos destacar un comunicado de prensa que publicó el día de ayer Corfi Colombiana, reiterando lo que ya hace cerca de unas 2 o 3 semanas estuvo informando en una reunión de analistas que fue compartido con ustedes de manera oportuna en nuestro comité. Importante tener en cuenta que este comunicado de prensa pues surge a raíz de información de medios de prensa del fin de semana, en el que Corfi Colombiana pues de alguna u otra manera se podría haber involucrada en este proceso de investigación y no podría ser considerado como víctima de este tema de corrupción. El día de ayer pues Corfi Colombiana recordó que ellos en la concesión Ruta del Sol 2 no eran controlantes, que era Odebrecht, que durante gran parte de la construcción fue Odebrecht el que tomaba las decisiones y que no compartía pues obviamente la gestión como tal en esa junta directiva de la concesionaria. Solo hasta el año 2016, cuando se evidenció algunos temas de liquidez de esta concesión, se tuvo una participación más activa por parte de Episol, que es la compañía controlada 100% por Corfi Colombiana. También mencionan que su junta directiva no tuvo conocimiento de pagos o de algún tipo de acuerdo con Odebrecht para hacer un pago en la asignación de este contrato en el año 2009 y que si llegara a haber algún tipo de involucramiento de funcionarios de Corfi Colombiana o Episol o de exfuncionarios de estas compañías, lo habrían hecho vulnerando obviamente toda la confianza que la compañía había depositado en ellos. Sin embargo, pues confiaban en la actuación de sus funcionarios y sus exfuncionarios. También anunciaron que habían realizado habían solicitado una auditoría interna en la que pues la conclusión es que ningún tipo de pago salió de manera directa de las cuentas de Corfi Colombiana, y esto pues es básicamente como la información, controvirtiendo un poco las afirmaciones de medios de prensa en el que supuestamente la compañía pues podría tener algún tipo de conocimiento sobre este tema. Recuerden que esto generó una nueva caída de la acción de Corfi Colombiana en el mercado colombiano por temas especulativos y que pues como también ustedes ya saben, Grupo Aval pues es uno de los principales accionistas de esta empresa. Con relación a lo que son los impactos hacia futuro, Corfi Colombiana ya afectó su balance en 102.000 millones de pesos. Aval lo hizo en 45.000 millones de pesos. Para Corfi Colombiana esto es digamos representativo en términos de utilidades. Para Aval la representación es de solamente un 4% para la utilidad semestral, es decir, es un impacto un poco más moderado, pero el hecho acá es que el ruido es lo que ha venido afectando de manera más importante la dinámica de estas acciones. Y con relación a temas de Ecopetrol, un anuncio aparentemente positivo, un descubrimiento en temas de gas a solamente 4.5 kilómetros de otro pozo que se llama Cronos en el Caribe colombiano. Es un yacimiento offshore de gas, pero pues esto es un tema aún preliminar, falta por conocer el tema potencial de este yacimiento, entonces los impactos sobre Ecopetrol son muy leves, más bien seguramente hoy muy concentrado en lo que es la dinámica bajista del precio del petróleo. Y nos llamó la atención un anuncio de la ANI en que esta entidad en conjunto con Ecopetrol van a financiar un tema de el dragado del río Magdalena. Digamos que hace falta entonces por parte de Ecopetrol ver qué tipo de retribución va a estar recibiendo por destinar 10.000 millones de pesos a esta actividad. Y en el tema Bianca continúa, digamos, la discrepancia entre los dos principales socios de la entidad, la familia Criete
y el grupo Synergy en cabeza de Germán Eframovich. Con relación a esto, la familia Criete afirmó que, ateniéndose al gobierno corporativo de la compañía y a los estatutos como tal, los accionistas tienen derecho a convocar una asamblea extraordinaria en los próximos 10 días. Vamos a estar pendientes si esto efectivamente se lleva a cabo. Recuerden que hay una clara diferencia entre ambas posiciones y pues probablemente el accionista controlante va a buscar que esto no sea así. Con relación a los mercados accionarios y en las últimas 24 horas, adicional pues a esas expectativas de incremento de tasas por la parte de la Reserva Federal, tenemos un fuerte impacto ya del remesón del mercado petrolero en las últimas horas. El sector energético en Estados Unidos cayó cerca del 2,5%, cuando el Standard & Poor's solo descendió ayer el 0,2%. Entonces, digamos que todo está concentrado básicamente en esto. En Brasil, como ustedes ven, una dinámica muy negativa durante las últimas horas, también asociados a este movimiento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, ese retroceso del día de ayer de las acciones del sector de energía en Estados Unidos, esta mañana en el índice Stock 600 estamos viendo una caída del 2,75% del sector de energía. Este índice, que refleja el comportamiento de las 600 acciones más grandes en Europa, estaba perdiendo ya cerca de 0,31%, y como podemos observar en el mapa, los futuros en Estados Unidos presentan un retroceso de cerca de 0,12% a esta hora de la mañana, con un tono generalmente o principalmente rojo en las acciones alrededor del mundo. Ayer pues se destaca, y de lo que estamos hablando esta mañana, es el impacto tan importante que presentaron los diferentes índices del sector de energía. Aquí podemos ver el desempeño del ETF más grande, que refleja el comportamiento de las compañías petroleras y de gas más grandes del mundo, y como podemos observar desde el pasado, desde mediados de febrero, pues tenemos una señal claramente bajista en este ETF, que durante el día de ayer pues presentó una caída bien importante, que está acompañada obviamente por esta caída en el precio del crudo. También importante destacar que en el premercado, después de haber presentado un cierre sobre los 35,95 para este ETF XOP, pues estamos viendo un premercado que llevaría o reflejaría mayores descensos sobre este ETF, y consecuentemente sobre las acciones del sector petrolero más grande, las acciones petroleras más grandes del mundo. Aquí, pues de manera muy general, podemos ver las mayores participaciones que presentan las acciones más importantes que presenta este fondo, que, como les mencioné, refleja el comportamiento de las acciones petroleras más grandes alrededor del mundo. También importante destacar que el desempeño frente al índice Standard & Poor's pues continúa reflejando esa corrección que fue anunciada ya hace varias jornadas, desde el pasado 2 de febrero. Como podemos ver, nuestro indicador de tendencia estructural, aunque aún mantiene una tendencia positiva, estamos empezando a ver más fortaleza en las señales a la baja. También importante tener presente que esa zona de los 2.360 puntos, de la cual habíamos hablado que fue importante durante el mes de febrero, pues fue vulnerada durante la jornada anterior, y hoy día en el premercado pues estamos viendo nuevos ataques bajistas. Por esa razón, pues nuestra recomendación de cautela y disminuir un poco las acciones del Standard & Poor's continúa siendo la misma, y obviamente esperando si vamos a presentar algún tipo de cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia se podría dar si el índice Standard & Poor's rompe la zona de los 2.340 puntos, la zona de los 2.340 a 2.350 puntos, que obviamente podría empujar al resto de acciones a nivel global aún más a la baja.
Buen día para todos. Respecto al mercado colombiano, vamos a ver cómo el índice Colcap tuvo una ligera variación del 0,62% en la jornada anterior. Hemos observado durante casi toda la semana un mercado bastante plano, manteniendo entonces esta tendencia negativa que fue alertada para comienzos de febrero. Se mantiene entonces el índice con este comportamiento a la baja, acercándose cada vez más al nivel de congestión sobre los 1.320 puntos. Recordamos como en la jornada de ayer la acción con el mayor volumen de negociación fue Grupo Argos. La primera acción que veremos el día de hoy es Cementos Argos. Vemos como esta tuvo una jornada negativa con un retroceso del 0,34%, cerrando entonces sobre el nivel de los 11.800 pesos. Observamos sobre este emisor que tiene entonces la tendencia positiva dentro de un aparente canal lateral, un movimiento que ha mantenido desde finales de diciembre del año anterior. Y recordando entonces un nivel de referencia sobre los 11.400 pesos para considerar entonces un cambio de tendencia a largo plazo. La segunda acción que veremos entonces es Grupo Sura. Recordar que esta tuvo una variación del 0,64% a la baja en la jornada anterior. La primera señal de agotamiento que fue alertada por el indicador para comienzos de febrero continúa entonces con este deterioro de la acción. Se ha recuperado un poco y cerrado entonces en la jornada de ayer sobre los 37.000 pesos, pero tener entonces los niveles siguientes sobre los 37.000 pesos y 36.700 pesos como niveles de referencia para este emisor. Ricardo. Buenos días para todos, iniciando con noticias relevantes para lo que es el mercado de renta variable local. La primera noticia que queremos comentar aquí es una sobre Ecopetrol, en donde en el pozo Purple Angel 1 se ha encontrado lo que es gas en aguas profundas. Esto, más que un descubrimiento, no, digamos que es una extensión de lo que fue el descubrimiento en el 2015 del pozo Cronos 1. Importante entonces mencionar acá que pues como lo comentaba Daniel, de pronto más allá de un descubrimiento con números, pues de pronto vuelve a ser lo que es como un anuncio publicitario, entre comillas, teniendo en cuenta que el documento publicado de Ecopetrol pues también brinda muy pocos números y muy pocos datos para poder realmente como evaluar la importancia o el tamaño de este tipo de descubrimiento. Ante esto, pues también mencionar acá que Ecopetrol tiene un 50% de participación dentro de este pozo, el otro 50% lo tiene Anadarko, que es la empresa que opera pues en aguas profundas y que también es socia de la compañía en Estados Unidos. Ante esto, pues igual es una noticia positiva, que tenga un impacto relevante sobre el precio de la acción, no lo vemos así. Pensamos que en este momento lo que está pesando más sobre la acción de Ecopetrol es la dinámica de los precios del crudo, pues que ya en la cual ya hemos cambiado nuestro view y lo ha comentado Agustín en comités anteriores. También que esos resultados, a pesar de que los resultados del año pues digamos que cumplieron o alcanzaron a cumplir de pronto nuestra expectativa, estuvieron un poco por debajo de lo que estábamos esperando. Esto correspondió a que en el último trimestre del año 2016 digamos que el desempeño de la compañía no fue positivo, teniendo en cuenta un efecto estacional sobre los costos. Ante esto, pues digamos que vale la pena hacer un documento de ampliación de resultados sobre Ecopetrol, el cual estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy o el día de mañana a primera hora. En otros anuncios corporativos, vemos acá que Cemex ha citado a asamblea de accionistas el día 8 de marzo del 2017. Aquí también la compañía pues ha publicado lo que es su proyecto de distribución de utilidades, en donde, como es usual desde que la compañía pues está en la Bolsa de Valores de Colombia, no repartirá dividendos a sus accionistas. En cuanto a los dividendos de Cemex, pues Cemex comentó que de darse positivos resultados en los siguientes años, es posible que la compañía comience a repartir dividendos desde el año 2018-2019, sin embargo, pues esto no es más de pronto que un simple anuncio hecho por la compañía, más no se compromete de pronto con la repartición de dividendos futuros. El siguiente anuncio es sobre Avianca, donde la compañía pues ha mencionado también que su asamblea de accionistas se realizará el 31 de marzo del 2017, en donde pues se aprobará
a ese proyecto de distribución de utilidades que ustedes pues ya bien conocen. Y finalmente en Corfi Colombiana, como lo comentó Daniel ya ampliamente al inicio del comité, pues la compañía ha publicado un documento de Superintendencia Financiera de Colombia y también en lo que es su página oficial. En este documento pues digamos que se hacen y se reitera varios anuncios que ya se han mencionado anteriormente y se hacen algunos adicionales, como por ejemplo lo de la investigación interna que se hizo al interior de la compañía y en donde pues la compañía una vez más vuelve a decir y vuelve a reiterar que ninguna persona asociada pues con la compañía sabía de este tipo de soborno o había dado algún tipo de aprobación, en donde básicamente pues la compañía vuelve a aclararse y se mantiene declarándose como víctima de este evento. Entonces, ante esto, simplemente invitarlos otra vez a que revisen este documento en la Superintendencia Financiera de Colombia, información relevante, o si no, en la página directa del emisor. En el mercado mundial de monedas, pues simplemente destacar ese buen desempeño que continúa presentando el dólar a nivel global, y es que les recuerdo que la probabilidad de incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para la próxima reunión del 15 de marzo pues ya se ubica en un 100%. Esta mañana podemos observar cómo monedas como el rublo ruso, el rand sudafricano pierden fuertemente contra el dólar, empujadas por ese desempeño o deterioro en los precios del crudo. En esa misma línea de ideas, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues simplemente aclarar que la tendencia alcista que fue anunciada desde el pasado 27 de febrero, pues continúa fortaleciéndose. Para el día de hoy podemos observar zonas interesantes para tratar de buscar una posición larga cerca a la zona de los 2.980, 2.990. Obviamente después de haberse presentado este gap de apertura sobre los 3.020, podríamos entonces experimentar algún tipo de descenso que trataría de cerrar en parte este gap. Entonces muy atentos al descenso pues del mercado intradiario para aprovechar y tomar aún más posiciones largas. La tendencia, como lo hemos mencionado, pues no ha cambiado y fue anunciada cuando el tipo de cambio se ubicaba sobre los 2.887. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, también de manera similar, esa tendencia bajista que fue anunciada desde el pasado 2 de marzo, pues continúa fortaleciéndose. Lo más interesante el día de hoy, y en línea con el desempeño pues de las acciones del sector petrolero, esa ruptura de la zona de los $50 el barril. Aquí cabe la pena destacar que en línea con los comentarios de la petrolera Shell esta semana, pues se une un anuncio del Citigroup donde elevó el pronóstico de conteo para plataformas activas en Estados Unidos en cerca de 3% hasta 822. Les recuerdo que esas plataformas actualmente se ubican sobre las 609. Por esa razón, pues nuestra expectativa continúa siendo negativa en el precio del crudo. Les recuerdo que una zona importante, una zona de soporte que podría ser visitada de manera estructural podría ser la zona de los $47 el barril. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, ya estamos registrando una dinámica de búsqueda en cierta medida de refugio. Hay dos fuerzas encontradas con relación a los tesoros. La primera, pues sí, la expectativa de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, pero al mismo tiempo la salida de inversiones en mercados emergentes que pues genera demanda para estos títulos en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, países, entre comillas, desarrollados dependientes de materias primas como Australia y Nueva Zelanda, los últimos de la tabla, están presentando un incremento en sus tasas de negociación superiores al promedio de otros países considerados como desarrollados, y en América Latina, pues lo que fue Colombia, Argentina, Brasil, etcétera, también dependientes de ventas de bienes básicos, pues registraron el día de ayer incrementos en sus tasas de negociación exigidas. Interesante acá recordarles a ustedes lo que mencionamos acerca de Moody's, que hace algunas jornadas mejoró la perspectiva soberana de Argentina de estable a positiva por todos estos cambios que han venido implementando en
su arreglo económico, y a esto pues se sumó el día de ayer Bank of America, asegurando y afirmando que la deuda de este país, de Argentina, es atractiva. De manera explícita considera que los bonos de deuda externa argentinos tienen potencial, siempre y cuando el gobierno o la administración Macri cumpla con esos objetivos de consolidación fiscal e inflacionaria. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo ya llegamos a nuestro objetivo de mediano plazo, el 7% en los vencimientos del 2024. Como pueden ver ahí en la gráfica, llegamos a la parte superior de la nube de Ichimoku. Ya después de haber tocado el 7, ya vamos hoy al 6.98, 6.97. Es importante que, aunque mantenemos nuestra visión negativa, creemos que en este punto el mercado puede experimentar ciertas valorizaciones momentáneas debido a cierres de cortos, debido a que ya también vemos inversionistas extranjeros otra vez entrando en la parte larga, papeles del 32, del 30, del 26, debido a las buenas tasas que hay. Importante lo que dijo Daniel, el tema, una aversión al riesgo lo que hace es refugiarse en bonos del tesoro, y también, si, como dijo Agustín, vemos que el petróleo puede seguir bajando, esto va a generar una menor inflación en los países desarrollados, llámese Europa y Estados Unidos, lo cual quitará presión en la subida de tasas si de mantenerse esa dinámica constante. Entonces, por eso recomendamos cautela en las posiciones cortas. Creemos que en este nivel del 7 ya deberíamos estar cerrando todos nuestros cortos, y cautela en las posiciones largas. Todavía no es para comprar, salvo posiciones muy arriesgadas, con stops de 5 básicos máximo en las posiciones largas en la zona del 6.98.7 con stop al 7.05. Recordarles el día de ayer, subasta de TES tasa fija por 700.000 millones, vencimientos 2022, 2026 y 2032, tasas del 6.35, 7.17 y 7.43 respectivamente, y vemos una muy buena demanda en la parte larga del 2026 y 2032 para la coyuntura que teníamos el día de ayer y el día de hoy, por lo cual nos refuerza aún más que hay que tener cautela en las posiciones cortas ya en esta zona, ya en los precios de este momento hay incorporado mucho estrés, mucha volatilidad. Entonces, recomendación, cerrar los cortos en esta zona. De resto, desearles a todos una excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.